Antes de empezar a hablar del ego, nos gustaría hablar de un tema que a nosotros nos gusta mucho definir, es un poco particular, ¿no? Es difícil quizá de explicar, ¿no? De entender yo creo que es fácil, pero de Bueno, explicar. ahí va. ¿Qué son las semicosas? Digamos que nosotros Que no son cosas. estamos en un mundo de objetos materiales concretos. Tenemos objetos, ¿no? objetos. Aquí tengo un objeto y esto es una Tenemos cosa. un objeto. Esos son cosas. Cosas. ¿Por qué ¿En qué se caracterizan las cosas? Pues miren, la cosa es siempre igual. Y tiene límites, se puede Tiene tocar, bordes, límites, se puede definir. Definir significa que tiene fin, así que tiene un fin. Además, una forma concreta, en fin. Ahora, esto siempre será lo mismo, siempre es lo que es. Cualquier cosa tiene esa característica. Una silla sigue siendo una silla, pase el tiempo que pase. Aunque sea una silla rota, un marcador estropeado, gastado, seguirá siendo lo que es. Le añadimos cualidades o le quitamos, pero sigue siendo la misma cosa. No cambia con el tiempo, tiene bordes, estas son las cosas. Luego tenemos otros fenómenos en la naturaleza que son las personas. Las personas no son cosas, aunque a veces tratamos a las personas como cosas, es decir, las cosificamos. ¿Y qué hacemos? ¿Cómo lo hacemos? Pues, por ejemplo, tratando a una persona como si ya la conociera en todas sus capacidades o posibilidades. Y le ponemos límites, la cosificamos, quiere decir eso, la fijamos. La fijamos. En realidad, lo esencial precisamente de una persona es que no tiene fin, que tiene comienzo, pero no está acabada. Y cambia continuamente. Cambia, por tanto, continuamente está cambiando. Bueno, este es el segundo grupo de fenómenos. Y el tercer grupo de fenómenos es semicosas. Cosas no, fenómenos que se producen cuando las personas percibimos la realidad y emitimos alguno de las formas de reacción hacia afuera. Por ejemplo, cuando nos emocionamos, cuando, por ejemplo, tenemos una alegría potente. La alegría no es una persona, lógicamente. La produce una persona o la siente una persona, pero no es una persona. Pero tampoco es una cosa. ¿Por qué? Porque la alegría no tiene bordes, o les han visto bordes o límites a la alegría o a la pena. Y además se modifica y sigue siendo alegría. Desaparece y vuelve a aparecer. Se esconde y vuelve a estar. Tengo un miedo, decimos ancestral, porque llevamos 30 años con ese miedo. Y ese miedo no está todo el rato. Una cosa no puede no estar, pero el miedo puede estar y no estar al mismo tiempo. Y, por ejemplo, una atmósfera, cuando entramos en una habitación, en un lugar, en una reunión, notamos que hay un ambiente. Eso también es una semicosa. No solo son emociones que yo puedo sentir, sino algo que sucede normalmente entre las personas en un lugar, ¿no? Eso es una semicosa. Bueno, espero que esto quede claro, porque a mí me parece un concepto juguetón e interesante y de él partiremos porque definiremos al ego como una semicosa. La personalidad es una semicosa y el ego, como veremos, una porción o forma de la personalidad también lo es. O sea, es un proceso. No es un tipo que hay aquí, un enanito aquí dentro de la cabeza, un bichito que dirige el cerebro. Eso es cosificarlo o personificarlo, ¿sí? ¿no? Hacerlo persona. Pero muchas veces cosificamos al ego o lo convertimos en persona. Sí. Y entonces parece que estemos hablando con el ego y decimos, no, es que mi ego me ha dicho, ¿cómo te va a decir algo tu ego? Eso no es una persona, tu ego es un proceso, una semicosa. Es un concepto de un filósofo alemán que hay muy poca documentación sobre esto, pero él lo pone, tiene un libro en el que habla de lo que es una semicosa. Y nos gusta ese concepto para el ego. Es un concepto que ayuda a jugar muy bien, a entender, porque cuando uno habla de proceso, la palabra proceso parece que todo el mundo la entiende, pero no la entiende, porque el proceso es semicosa.
también tiene implícito que normalmente la cosificamos. Eso es. Entonces, Es más fácil de entender ese error, es más fácil de entender el error que cometemos. Nos han cosificado desde pequeños ya te dicen, no sé. Dicen lo que eres. Lo que eres. No, es que tú eres no sé cómo, pero ¿cómo voy a ser eso ya para toda la vida? ¿Para siempre? ¿Todo el rato? ¿Hasta durmiendo soy así? Porque el verbo ser es un verbo muy potente, ¿eh? ¿Quieres decir que soy o que acabo de hacer algo que tiene que ver con eso? Cuando tú encierras al individuo en una definición del ser, en una atribución de ser, lo estás privando de su mayor dignidad como ser humano, que es cualquier cosa. Toma ya. Sí. Puede ser cualquier forma, puede expresarse a través de multitud de semicosas. Un ser humano, siempre decía mi maestro, es un iniciado, nunca está terminado. Yo no sé si él había leído a los filósofos franceses de estos existencialistas que dicen lo mismo. La libertad se basa precisamente en que la persona no está acabada. Solamente hay un tipo de personas de las que se puede decir lo que son sin lugar a dudas y sin miedo a equivocarnos, más o menos, si conocemos bien el caso. Son los muertos. De los muertos se puede decir lo que sea y ya no van a ser otra cosa.